El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos al Batallón Hoy Unboxing. Seguimos con audífonos económicos. Este es de una muy buena marca, Tangent. El audífono es el Tanya o Tanya, no sé cómo se diga. Suena más padre, Tanya, no, suena más agresivo. Está bonito. De hecho está bonito, es de estos tipo como balita. Precio normal es de $19. Yo lo compré de oferta en AliExpress por $9.50 me parece. Y lo he visto hasta en $8.99. Y muy seguido está de oferta, sobre todo si se van a la sección en AliExpress de Choice o de super ofertas, casi siempre está en no más de $10. Así es que yo diría que aunque el precio normal es de 18 a 19, es uno de $10. O sea, estamos hablando de unos 160, 170 pesos. Lo cual está muy bien y se ve muy bonito. Es una muy buena marca. Vamos a abrirlo. Un driver dinámico. Me imagino que va a ser súper cómodo. Ay, yo creo que mejor lo abro de acá. Sí, acá. No va a volar un dedo aquí en vivo. Que sería fantástica televisión, pero no tan fantástico para mí. Y ahorita que lo abra van a ver por qué lo compré. Aparte de que es económico. Y tengo un Tangent que es el Tangent Mola, que me gusta mucho. Así es que le tengo fe y confianza a esta marca. Ahí si un día quieren una review de Lola, pues luego se los traigo. Y creo que se abre así. Sí. Tangent siempre hace presentaciones bien bonitas. Vean. Y eso que es el económico. Les digo que está casi siempre en $10. En la sección de ofertas o choice. Chan. Sí se abre así. Tangent tiene también audífonos muy caros. Este es el económico. ¡Ay, qué bonita presentación! Yo creo que por un audífono de $10 es el unboxing más bonito que hemos tenido. Ah, no es para acá. Saca de acá. Aquí vienen los audífonos. Accesorios. Trae muchas ear tips. Pero muchas. Ándenle. Esta se ve que traen la boquilla súper abierta. Pero de veras súper abierta, ¿eh? Vienen chica, mediana y grande. Creo que se va a ver hasta a través de ella. De tan amplia que viene. Qué curiosas, no me había tocado ver de estas, creo. Y la pequeña está súper chistosa. Casi nomás es un arito porque está bien chiquita. Y vean la boquilla. Súper abierta. Ok. Trae otras. Para los que no gusten de una boquilla tan abierta. Y es la normal. Ni grande ni pequeña. Es la normal. También en pequeña, mediana y grande. Estoy tratando de hacer el unboxing rápido. ¿Qué podrá traer aquí? Ay, creo que es una bolsita. Mejor la sacamos. No se puede jalar, entonces mejor la empujamos. Que salga por acá. Ajá. Ah, es la misma bolsita que trae el Hola. Que es como una especie de terciopelo. Que está bonita. Digo, da igual nada. Está bien. Tangent, ¿qué trae? Trae los instructivos, me imagino. La garantía. Una tarjetita. Y nada más. Y ahora sí, aquí vienen los audífonos. A estos no se les puede cambiar el cable, así que me interesa ver la calidad del cable. Y aquí están. Ah, está bien, venía medio mayugada esta ear tip. De hecho, creo que viene mayugada. Miren. ¿Ya vieron? Vamos a quitársela. Pequeñitos, del estilo de Little Q, pero más gorditos. El Little Q era como más delgado. Este ear tip sí definitivamente ya quedó casi inusable. ¿Cómo llegó? Pero bueno, esta de por sí no creo que me fuera a quedar porque se ve que es mediana. Y yo uso grande. Y bueno, nos mandaron otros. ¿Cuántos son? Son 6 pares más. Entonces,
Digo, qué chafa que se arruinó, pero no me quejaré porque tiene muchas. Me llamó mucho la atención de estos. A ver si lo alcanza a tomar la cámara. No sé si se alcanza a ver aquí como si fuera un embudo. Yo digo que son abiertos. Si bien no totalmente, sí son semiabiertos. Esa rejilla yo me imagino que por ahí alcanza a salir o entrar, y entrar el sonido. Eso creo, ya que los pruebe les diré. Y por eso me llamaron también mucho la atención porque, pues, qué tal que sí suenan diferente. Yo sí diría que son semiabiertos. Se ven muy cómodos. El cable sí se ve muy, muy normal. Entonces, pues aquí, ahora sí que el problema de estos es que, pues, el día que muere el cable, muere su audífono. ¿No? Eso es lo único malo de estos. Pero bueno, díganme si quieren que siga trayendo más de estos audífonos económicos. Para que los comparemos contra unos más caros. No necesariamente para que les ganen, pero si por ahí encontramos una firma muy similar a uno más caro, pues a veces vale la pena ahorrar dinero, ¿no? Y pues vamos a seguir trayendo de todo. Vienen por ahí más productos y les debo varias reviews que van a ir saliendo poco a poco. Espero ser ya un poquito más constante en los días en que se suben. Pero bueno, hasta aquí el unboxing. La verdad es que bastante agradable para hacer un audífono de $10. Y de una marca que yo tengo en estima como Tanji. Vamos a ver qué tal les fue con con el Tanja. Muchas gracias, suscríbanse por favor. Gracias y adiós. El batallón.